Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 31 titulada Fracciones algebraicas. Veremos hoy la definición de una fracción algebraica, simplificación de fracciones algebraicas y fracciones algebraicas equivalentes. Veamos esta situación sobre la presión atmosférica. La presión que ejerce el peso de la atmósfera se conoce como presión atmosférica. A mayor altura, menor es la presión atmosférica. Se entiende que entre nosotros más alto estemos, pues habrá menos capas de aire, por decirlo así, entre comillas, sobre nuestra cabeza. Entonces, entre más alto estemos, como hay menos capas de aire sobre nuestra cabeza, pues se entiende que se siente menos presión, se siente menos masa encima de nuestro cuerpo. Aparentemente, pues el aire no pesa nada, pero realmente sí toda la masa de aire que está alrededor de la Tierra tiene una masa bastante considerable, que es lo que ejerce presión sobre los cuerpos que están en la Tierra. Por eso, entre más nos alejamos de la superficie terrestre, es menos la presión hasta llegar a un punto en el que, por ejemplo, los astronautas en la estación espacial ni siquiera sienten la gravedad, no solamente por estar más lejos de la Tierra, sino porque aparte de todo ya hay ausencia de presión atmosférica. Entonces, una manera de calcular la presión atmosférica está expresada en libras por pulgada cuadrada, es con la expresión P de X, esto se lee así, P de X es igual a menos 9,05 multiplicado por X menos 65 dividido en 40 más 60, donde X representa la altitud en miles de pies. FT significa pies. Entonces todo lo que coloquemos aquí en el valor de X tiene que estar expresado en miles de pies. Si no está expresado en pies, hay que transformarlo a pies y si está expresado sin que sea en miles, pues entonces lo pasamos a miles y ya cuando lo tengamos en esas condiciones, ahí sí lo ingresamos en nuestra ecuación para poder darle la interpretación que se requiere. Entonces, acá interesante ver que esta ecuación se tiene que comportar de manera que se cumpla la condición de la definición de la presión atmosférica, que a medida que estemos más altos, entonces se debe sentir menos presión atmosférica. Para que eso quede más claro, he utilizado nuevamente la herramienta de Wolfram Alpha y he ingresado la ecuación o la expresión algebraica, o más bien la fracción algebraica, aquí en la entrada, en el input, y para mirar cómo me analiza esa expresión algebraica. Interesante ver la gráfica. Entonces, para nosotros, para esta situación real, a nosotros no nos interesa lo que pase en el eje negativo de las X, no nos interesa para nada eso. ¿Por qué no nos interesa? Porque las alturas pues no son negativas. En este caso, como estamos hablando de presión atmosférica, lo que me interesa es la altura y la altura pues tiene que estar sobre el nivel del mar, arriba, o sea, positivo. O sea que los valores de X solo me interesan de cero en adelante. De cero hacia atrás esta función no tiene sentido físico para nosotros en este ejemplo. Y la Y, que es la vertical, representa la presión atmosférica. X la altura y Y la presión atmosférica. Entonces, como pueden ver, a medida que aumenta X, cuando nos vamos más hacia la derecha, nos vamos más hacia el infinito, fíjense que la presión atmosférica que está representada por Y comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Llega a un punto donde incluso se cruza con el eje de la X, que es el punto en el que hemos alcanzado la altura máxima a la que hay una presión. Después de esa altura, pues la presión desaparece, se volvería a cero, que evidentemente aquí me colocan la raíz, es 65. ¿Y por qué 65? Porque fíjense que en esta ecuación tenemos x menos 65, lo cual quiere decir que cuando llegue a 65, esto me quedará 65 menos 65, me dará cero. Eso tiene un significado físico también, porque quiere decir que a 65.000 pies de altura, la presión atmosférica, digámoslo entre comillas más o menos, porque eso es un cálculo aproximado, podríamos decir que la presión atmosférica desaparece. Es como si se nos hubiera acabado la atmósfera, como si hubiéramos sobrepasado la altura en la que hay capas de aire que hacen presión hacia abajo. ¿Eso tiene sentido? Pues yo tuve curiosidad y busqué en internet qué pasa a los 65.000 pies de altura y me encontré con este artículo, ni siquiera tuve que entrar a mirar más allá porque pues ya halló sentido con la ecuación que encontré. Y es que la troposfera tiene una altura entre 7 kilómetros a 20 kilómetros. Eso pasado a millas, a millas sería 12 millas, de 4 a 12 millas, y pasado a pies, que es lo que me interesa, estaría entre 23.000 y 65.000 pies. Después de la troposfera
ya queda muy poca capa de atmósfera, o sea, ahí todavía no acaba la atmósfera. Recuerden que la atmósfera está dividida en varias capas, pero lo interesante es que la troposfera tiene la mayor parte de masa de aire, de todo el aire que hay ahí, cerca del 75 al 80%. Después de que pasamos la troposfera, ya lo que queda es capas muy débiles de aire, muy poco porque ya quedaría solamente el 20%. Entonces, por eso esta fórmula hace sentido porque más allá de los 65.000 pies ya cambia el comportamiento de la presión atmosférica al no haber tanta masa acumulada en ese pedazo de la atmósfera. Por eso es que esta modelación de la ecuación tiene mucho sentido. Que a partir de los 65.000 pies la presión ya no se puede modelar así, ya la presión no se comporta de la misma manera. Más allá de los 65.000 pies ya hemos pasado la troposfera y ya no hay tantas capas de aire que hagan presión hacia abajo. Es muy interesante eso, hay un agregado que quería compartirles. Continuamos aquí mirando cuál es la presión atmosférica en el Cristo Redentor ubicado en Río de Janeiro, el cual se encuentra aproximadamente a 709 metros. Eso en pies vendría siendo 2.326,1 pies sobre el nivel del mar. Entonces veamos la solución. Acá el Cristo Redentor ubicado a 2.326,01 pies sobre el nivel del mar, eso hay que expresarlo en miles de metros, en miles de pies, perdón. Ya está expresado en pies, listo, pero me tengo que pasarlo a miles de pies. ¿Cómo lo pasaría a miles de pies? Pues dividiendo entre 1.000. Si yo divido entre 1.000, todo lo que esté ahí expresado en pies quedaría en miles de pies. Entonces, dividir entre 1.000 esto es correr la coma 3 espacios a la izquierda. Sería 1, 2 y 3. Aquí quedaría ubicada la coma y lo han aproximado a 2,33, aproximándola a la centésima más cercana, teniendo en cuenta que la milésima es 6, o sea, 26. 26 está más cerca de 30 que de 20, entonces por eso el 26 lo han aproximado al 3 y queda 2,33 miles de pies. Ese dato de miles de pies es el que voy a ingresar aquí donde está la X. Entonces, cambiando la X por 2,33 y resolviendo esa ecuación o resolviendo esa operación matemática más bien, hacemos esta resta, lo multiplicamos por 905 o por menos 905 y sumamos acá 233 más 40 y lo dividimos entre el resultado aquí arriba, pues me daría aproximadamente, esto es aproximado porque le hemos aproximado aquí también, aproximadamente 13 pulgadas por metro cuadrado, que es la unidad a la que, perdón, 13 libras por pies cuadrado, que es la unidad a la que está la presión atmosférica. 13 libras y 40 centésimas perdón, 13 libras, 13 libras por pie cuadrado y 40 centésimas. Esa sería la lectura de eso. Perdón que me enredé un poquito ahí, pero por lo que tiene ahí las libras y los pies cuadrados, me enreda un poco para leerlo. Entonces, eso vendría siendo la presión atmosférica ya pues en donde está ubicado el Cristo Redentor. Interesante ese dato porque está a 700 metros, nosotros aquí en Bucaramanga estamos a unos 900 metros aproximadamente, quiere decir que la presión atmosférica aquí en Bucaramanga incluso debería ser un poco más pequeña o más bajita que la del Cristo Redentor que está a 700 metros. Veamos entonces la definición. Una fracción algebraica es una expresión de la forma P de x sobre Q de x, donde P de x y Q de x son polinomios y Q de x debe ser diferente de cero. Eso es también muy importante recordarlo porque ya lo hemos visto desde el año pasado incluso que la división por cero no existe. Les voy a dejar aquí en la descripción y en las tarjetas arriba un enlace donde habla qué pasa cuando se divide cero entre ceros. Es un enlace que yo creo que ya les había compartido, pero interesante que lo miren nuevamente porque la división por cero no está definida. Entonces, eso quiere decir que si hay un valor de x que hace que q de x sea cero, ese valor de x lo vamos a llamar a, o sea, si a x le damos un valor a, tal que ese valor de x, de ese valor a que le dimos a x, hace que q de x se vuelva cero, entonces ese valor sería el valor de x para el que no está definida la fracción algebraica p de x sobre q de x. Y miramos este ejemplo, entonces tenemos esta fracción algebraica p de x sobre q de x que es igual a x más 1 multiplicado por x más 2 dividido en x más 2 al cuadrado. Esto es interesante porque acá podemos de una vez decir que p de x es este polinomio aquí arriba que ya está factorizado y q de x es este polinomio que está aquí abajo ya factorizado. Y aquí nos están diciendo que no está definido para x igual a menos 2.
No está definido, ¿por qué? Porque si cogemos la x, que es menos 2 y la reemplazamos acá donde está la x abajo, menos 2 más 2 me daría cero. Cero al cuadrado, pues sigue siendo cero y la división por cero no está definida. Ni siquiera me interesa mirar qué pasa aquí arriba en el numerador, porque el denominador me ha dado cero y ya una vez con eso puedo decir que ya no está definida esa fracción es algebraica en x igual a menos 2. Tenemos aquí otra cosa, que las fracciones algebraicas p de x y q de x, p de x sobre q de x y r de x sobre t de x son equivalentes si están definidas para los mismos valores de x. Entonces podemos decir que p de x sobre q de x es igual a r de x sobre t de x. Esto, aunque parezca muchas letras y parezca muy confuso todo lo que estoy diciendo, no es más que la aplicación de las propiedades de las fracciones con números solamente, olvidemos de las letras, solo con números, eh, es igual. Eso que se aplica para los números también se puede aplicar aquí para las expresiones algebraicas. Estas dos expresiones algebraicas son iguales si se pueden simplificar o simplificar y siguen siendo equivalentes, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces miremos este ejemplo. Aquí estas dos fracciones algebraicas son equivalentes porque aquí la tengo expresada hecha la multiplicación y acá la tengo factorizada. Si yo multiplico x más 1 por x más 2 me va a dar esta de aquí, x a la 2 más 3x más 2. Y si yo elevo al cuadrado x más 2 me va a dar este resultado, x a la 2 más 4x más 4. O al revés, si yo factorizo este polinomio aquí arriba, el resultado va a ser este de aquí. Y si factorizo el polinomio aquí abajo, el resultado va a ser este de aquí. Entonces quiere decir que con numerador hay una equivalencia y denominador con denominador hay una equivalencia. Aquí nuevamente estamos aplicando lo que hemos aprendido atrás, factorización o productos notables. Productos notables si voy de aquí para allá o factorización si voy de aquí hacia acá, de izquierda a derecha, factorización de derecha a izquierda, producto notable. Fíjense que este caso es el caso de polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, donde digo que para factorizarlo tengo que buscar dos números que multiplicado me den 2 y que sumados me den 3. Ahí está, 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3. Y el de abajo es el caso de factorización del trinomio cuadrado perfecto. Aquí le podemos sacar raíz cuadrada a x, x cuadrado me queda x, raíz cuadrada 4, me queda 2 y lo elevo al cuadrado a ambos, teniendo en cuenta que el doble de la primera por la segunda me da 4x, se cumple la condición, entonces por eso es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora miremos estas propiedades. Estas propiedades son muy interesantes porque a pesar de que vemos acá un montón de letras que parecerá súper nuevo, para algunos de ustedes realmente no lo es. Realmente son las propiedades de las fracciones aplicadas, de las fracciones solo con números, aplicadas para las fracciones con expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí la primera propiedad. Aquí teniendo en cuenta, obviamente, antes de mirar estas propiedades, que todos los valores que hacen que esas fracciones sean cero en el denominador, todos esos valores los vamos a prohibir. Tenemos que usar todos los valores posibles, excepto los que hacen que el denominador se vuelva cero, porque sabemos que la división por cero no existe, o no está definida más bien. Entonces, la primera propiedad es la siguiente. Fíjense que p de x sobre q de x es lo mismo que tener menos p de x sobre q de x. ¿Por qué es lo mismo? Porque si yo tengo el menos arriba y el menos abajo, al ser esto una división, puedo hacer la ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces, colocar menos arriba y menos abajo al mismo tiempo es lo mismo que no ponerlo, porque menos por menos me da más. Esto es como si esto quedara positivo. La segunda propiedad es que tener el menos por fuera de la fracción es lo mismo que tenerlo arriba solamente o abajo solamente. ¿Por qué? Nuevamente por la propiedad, la ley de los signos. Esto es una división, este de arriba es menos, y como abajo no tiene signos más, entonces menos por más me da menos, que es el menos que está aquí afuera, y de la misma manera con el menos abajo y el más arriba, más por menos me da menos. La tercera propiedad no es más que la propiedad de la complificación, que la vimos cuando estábamos viendo fracciones equivalentes por allá en sexto grado o quinto grado, incluso de cuarto grado se ve que significa complificar, multiplicar arriba y abajo por el mismo número, en ese tiempo cuando veíamos solamente números. Acá en álgebra vendría siendo lo mismo. Si yo multiplico arriba y abajo por la misma expresión algebraica, en este caso sería t de x, si la multiplico arriba y abajo por la misma expresión, exactamente la misma, sería como complificar, porque el de arriba con el de abajo se pueden cancelar, entonces es lo mismo que no hacer nada. Eso vendría siendo la misma complificación cuando hacíamos todo con números solamente. Entonces, esto está estrechamente relacionado con la complificación. ¿Qué se tienen que aprender ustedes? Que si arriba y abajo está el mismo número, la misma letra, la misma expresión algebraica, yo estoy complificando esa fracción y por lo tanto es equivalente a la que tenía antes de hacer esa multiplicación. Y finalmente,
Q de X sobre P de X sobre Q de X es igual a R de X sobre S de X, si solo si P de X por S de X es igual a R de X por Q de X. ¿Qué han hecho acá? Lo mismo que hacíamos cuando teníamos solo fracciones con números. Si yo multiplico en X y la multiplicación en X me da el mismo número, quiere decir que las fracciones son equivalentes, que representan la misma parte del todo. Entonces aquí lo mismo está multiplicando en X, mire, P de X por S de X, mire, aquí está la multiplicación. Y acá la otra multiplicación en X sería Q de X por R de X, que es lo mismo que R de X por Q de X, porque el orden de los factores no altera el resultado. Entonces fíjense que acá lo único que han hecho es multiplicar en X. Si yo multiplico en X y son equivalentes, es decir, aquí con el igual, quiere decir que eso se cumple, se tiene que cumplir si son equivalentes. Si no son equivalentes, pues no se cumpliría. Miremos este ejemplo. Tenemos aquí expresiones racionales equivalentes. Tenemos que encontrar una expresión racional equivalente 2x de 2x más 3 sobre 2x menos sobre 2 menos x. Aquí obviamente está prohibido el x igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2, si reemplazo la x por 2 me daría 0 y la división por 0 no está definida. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Acá lo que se ha hecho es factorizar el signo menos. ¿Qué significa factorizar el signo menos? Es muy sencillo, es simplemente colocarle un menos afuera bueno, perdón, aquí no se ha hecho una factorización del signo menos, sino simplemente se ha multiplicado arriba y abajo por el misma expresión. En este caso la expresión es el signo menos. Si yo coloco el menos arriba y abajo, pues la expresión vendría siendo la misma, que es la primera propiedad que vimos atrás. Entonces, si yo le coloco el menos afuera aquí y el menos afuera acá y rompo paréntesis, me quedaría menos 2x menos 3 y abajo menos 2 más x. Estoy cambiando los signos. Mucho cuidado que para hacer esto es importantísimo utilizar los paréntesis, porque si no utilizo los paréntesis, el signo menos solo estaría afectando el 2x aquí y aquí solo estaría afectando el 2, entonces ahí ya no serían equivalentes. Entonces, esas dos expresiones, 2x más 3 y 2 menos x, son equivalentes por el signo menos que coloqué arriba y abajo. Entonces, para simplificar expresiones racionales, factorizamos cada polinomio en la expresión racional para tener factores iguales en el numerador y el denominador y poder cancelarlos. Entonces aquí vuelve y juega, muy importante que no se nos olviden los casos de factorización, porque al factorizar nos va a permitir simplificar las fracciones algebraicas. Entonces miremos este ejemplo. Tenemos esta expresión algebraica aquí, esta fracción algebraica, tenemos que factorizar arriba y abajo y miramos a ver cómo se simplifica. Entonces tenemos acá la fracción algebraica, que es la misma que ya se les mostró. El paso número 1 vendría siendo agrupación. Aquí agrupamos los dos primeros y los dos últimos. Pues agrupando los dos primeros me quedaría esta expresión aquí, agrupando los dos últimos esta expresión acá. Como agrupé estos dos, no puedo dejar acá en medio sin ningún signo. Entonces, como lo agrupé dejándolos igualitos, pues el signo que quedaría en medio de los dos sería el más. Luego, entonces vendríamos a hacer el factor común de la expresión de aquí arriba. Entonces, factor común de x a la 3 más 2x es x a la 2. Yo multiplico este por este, vuelve y me da el de arriba. Entonces, acá x a la 2 por x me da x a la 3, x a la 2 por 2 pues me da 2x a la 2. Aquí lo que he hecho es, ahora sí, factorizar el signo. Como vemos aquí que estos dos son negativos, puedo sacar el signo menos, inclusive si no lo fueran. Si me conviene sacar el signo menos, lo hago. Aquí, ¿por qué me conviene? Porque acá me quedó x más 2 y acá tengo es menos x menos 2. Si yo saco el signo menos, colocar el signo menos por fuera equivale a por dentro cambiar los signos. Si antes era negativo, se vuelve positivo. Este que era negativo se vuelve positivo. ¿Eso en qué me conviene sacar ese signo menos? Que puedo hacer un factor común acá, x más 2 y x más 2 están repetidos, entonces los puedo sacar como factor común. Entonces el signo, entonces el factorizando aquí arriba me quedaría x más 2, que me queda de x si le quito el x más 2, me queda solamente x a la 2, que me queda acá si quito el x más 2 o si saco el x más 2 me queda solamente el 1, porque 1 por este pues vuelve y me da este. Y fíjense que eso es muy conveniente porque abajo ya he hecho también otra factorización. Aquí he hecho una factorización utilizando la forma x al cuadrado más bx más c, dos números que multiplicado me den 2, aquí está 2 por 1, 2 por 1 es 2 y que sumado me den 3, 2 más 1 es 3. Entonces ahí está x más 2 por x más 1 factorizado. Eso es muy interesante porque el x más 2 se repite arriba y abajo y lo puedo cancelar. Entonces me quedaría solamente x al cuadrado menos 1 y abajo x más 1. Aquí en el numerador hay una diferencia
de cuadrados. Entonces esa diferencia de cuadrados la puedo factorizar, me quedaría x menos 1 por x más 1 y nuevamente aquí vemos que x más 1 está arriba y abajo, entonces lo puedo cancelar. Entonces cancelando el que está arriba y abajo me quedaría solamente x menos 1 y efectivamente ya hemos concluido. ¿La conclusión cuál sería? Bueno, aquí no aparece, no sé por qué a veces no sale, pero la conclusión cuál sería que todo este polinomio, aquí que estaba escrito acá, esta fracción polinómica que estaba acá, quedó convertida al final solamente en x menos 1. Entonces, importante saber simplificar, por supuesto que sí. Miren que simplificando todo esto, me quedó que toda esta fracción grandotota simplemente se podía convertir en esta nomás, x menos 1. Y ya pues ahí terminaríamos nuestro ejercicio de simplificación. Acá este ejercicio, acá tengo que encontrar dos expresiones que sean equivalentes. Pues esto ya lo había hecho yo previamente. Aquí vale la pena destacar pues que el ejercicio sirve para identificar fracciones equivalentes, pero pues está sesgado, tiene un pequeño error porque pues ahí hay más de una respuesta. Aquí me dice que estas dos son las correctas y efectivamente son correctas porque mire, si acá saco el menos, bueno, si acá dejo el menos sigue siendo el mismo menos que acá, pues sigue siendo equivalente y si acá factorizo el menos, saco el menos por fuera, lo que estaba por dentro se cambia de signo, la x era negativa, se vuelve positiva, el 1 era negativo, se vuelve positivo, entonces tenemos que si factorizamos aquí el signo menos abajo, estas dos expresiones serían equivalentes y eso está bien, por ese lado no hay ningún error, pero fíjense que estas dos expresiones también podrían ser equivalentes y acá me dice que está mal. ¿Por qué podrían ser equivalentes? Porque recuerden que una de las propiedades decía que si yo coloco el signo menos arriba es lo mismo que poner el signo menos abajo. Siempre y cuando no ponga los dos al mismo tiempo, no pasa nada. Entonces, aquí en esta está el signo menos arriba y aquí es el mismo signo, pero abajo. Aquí, ¿cómo hubiese podido quedar mal? Si yo hubiese esto colocado el signo menos sin los paréntesis. Si hubiera colocado los signos menos con los paréntesis, estas dos no podrían ser equivalentes. Pero así tal cual como están escritos, yo puedo decir que C y D son equivalentes. Eso está bien. Ya lo que no podría decir es que esta es equivalente con esta. Así en cruz, no, ni tampoco así en cruz. Eso sí ya no lo podría decir, eso sí estaría mal. Vale la pena aclarar eso. Bueno, quitemos aquí y ahora ya no me deja pasar. Listo, entonces la siguiente expresión es esta aquí, estas cuatro expresiones. Aquí tengo que buscar las dos que no son equivalentes. Evidentemente, esta con esta no son equivalentes y ahí se puede ver, digamos que a simple vista, porque aquí no hay manera de yo factorizar estas dos expresiones de manera que me quede la misma expresión de abajo. O sea, sí puedo factorizar. Aquí lo factorizo 3 factor común y me quedaría 3x menos 5 y acá el 4 y me quedaría 4x más 5 y se repite aquí este con este. Pues el de arriba me faltaría el signo, digamos que saco el signo y ya quedaría igual, pero el problema es que aquí queda un 3 y aquí queda un 4, o sea, no se pueden cancelar el 3 con el 4, siguen sin ser equivalentes, no hay posibilidad. Pero acá pasa lo mismo que en el anterior, yo también puedo decir que este con este no es equivalente, que este con este tampoco es equivalente. También puedo decir que este con este no es equivalente y también puedo decir que este con este tampoco es equivalente. ¿Por qué? Por los signos. Les invito a que ustedes revisen factorizando acá el 5 en esta, factorizando acá el 2, en esta, arriba y abajo el 2, aquí arriba y abajo el 5, y comparen el resultado que le da aquí y acá con el resultado de este y se van a dar cuenta que por los signos no pueden ser equivalentes. Entonces aquí yo creo que fue un error colocando los signos. Si como eran los signos como son, pues entonces sí podríamos decir que estas dos son equivalentes con esta y al mismo tiempo pues esta es equivalente con estas dos y la única que es diferente es esta. Entonces realmente podría ser siendo más estrictos, chulear esta con cualquiera de estas tres sería una respuesta correcta, pero acá solo me permite chulear estas dos. Bueno chicos, entonces con esto terminaríamos la parte de nuestra explicación. Pasaremos directamente entonces a mirar los ejercicios de la actividad del trabajo autónomo para que lo hagan en el día de hoy. Bueno, nos encontramos en la página 99 de la secuencia 31 de su libro de actividades. Vamos a hacer del punto 1 el E y el F, del punto 2 el D y el E, del punto 3 el G y el H, el punto 4 y el punto 7. Esos son los ejercicios que van a hacer. Recuerden que si lo hacen dentro de la misma hora de clase tienen su punto extra o si no, el plazo máximo es hasta las 9 de la noche.
Una vez más, chicos, la recomendación es las excusas para entregar después de las 9 de la noche son situaciones de fuerza mayor que no tienen absolutamente nada que ver con su responsabilidad como alumno. Si son cosas que se salen de sus manos, que no tienen nada que ver con su responsabilidad como alumno, entonces es una excusa válida que deben tramitar a través de sus papitos. Si no es así, les pido de manera encarecida por su propio bien a que se acostumbren a ser honestos en todo momento y me cuenten las razones, me pidan una oportunidad siempre y cuando sean honestos. Quiero 100% honestidad y entonces podremos hablar sobre una oportunidad para recibirles el trabajo, obviamente no calificado sobre 100, pero se les da la oportunidad por ser honestos. Sin embargo, yo les animo y les incito y les motivo a que no incurran en esa práctica, no en ser honestos, porque siempre deben ser honestos, sino en siempre dejar todo para el final y siempre tener que buscar la misericordia porque no soy capaz de manejar bien mi agenda, porque me pongo a perder tiempo, porque desaprovecho el horario de clase, porque hay que ser realistas, la mayor cantidad de veces es simplemente que nos ponemos a perder el tiempo, no aprovechamos, nos distraemos y entonces luego a buscar la misericordia. Entonces yo les animo a que traten de aprovechar al máximo el tiempo. A medida que nosotros vamos creciendo, las responsabilidades aumentan y si nos acostumbramos a posponer todo, a buscar que nos den misericordia, va a llegar un momento de su vida en el que ya uno va a poder más y que ya simplemente la gente no se lo va a tomar en serio porque va a decir que esta persona sí es irresponsable y nunca le van a confiar nada. Entonces tengan eso en mente, chicos. Con esto me despido. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.